En este video vas a conocer los hitos, íconos, monumentos y proyectos más destacados de este país. El número 7. El templo de la intersección de la Santísima Virgen sobre el Foso, mejor conocida como el templo de San Basilio. Es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú, Rusia. Es mundialmente famosa por sus cúpulas en forma de bulbo, a pesar de que se suele pensar popularmente de que es la catedral principal o patriarca de Moscú. No es así. La catedral principal de Moscú es la Catedral de Cristo Salvador. Esta catedral de San Basilio fue incluida en el grupo del Kremlin. El Kremlin, para los que no saben, es el conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, en la Plaza Roja. Entonces, en el Kremlin, que lo vamos a mencionar muchísimo en este video, se encuentran varios edificios civiles, entre ellos la Catedral San Basilio. La Catedral San Basilio fue constituida por la UNESCO en el año 1990 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La construcción de la catedral fue ordenada por el zar Iván el Terrible para conmemorar la conquista del Kanato de Kazán, y se realizó su construcción entre el año 1555 y el año 1561. En el año 1588, el zar Teodoro I de Rusia mandó a que se agregara una nueva capilla en el lado este de la construcción, sobre la tumba de San Basilio el Bendito Santo, por el cual se empezó a llamar popularmente la Catedral San Basilio. Esta catedral se encuentra en el extremo sureste de la Plaza Roja, justo frente a la Torre Spasskaya, mejor conocida como la Torre del Salvador. El concepto inicial era construir un grupo de capillas dedicadas a cada uno de los santos en cuyo día el zar ganó una batalla. Pero la construcción de una torre central unifica estos edificios en una sola catedral. La leyenda dice que el zar Iván dejó ciego al arquitecto Postnik Yakovlev, cuyo seudónimo era Iván Yakovlevich, para evitar que proyectara una construcción que pudiera superar a esta. Aunque parece claro que no se trata más que de una fábula, ya que Yakovlev participó pasados unos años en la construcción del Kremlin de Kazán. La Catedral de San Basilio no debe confundirse con el Kremlin de Moscú, que está situado a su lado en la Plaza Roja, y por tanto no forma parte de él. Aún así, muchos medios confunden ambas construcciones. Ahora vamos a hablar del diseño. En lugar de seguir el diseño original, los arquitectos de Iván optaron por un plano más simétrico con 8 iglesias laterales alrededor del núcleo, produciendo así la noción de una estructura carente de moderación o de razón, influida por el recuerdo de las atrocidades irracionales de Iván. El núcleo central y las 4 iglesias más grandes colocadas en los 4 principales puntos cardinales son octogonales. Las 4 iglesias más pequeñas disputan diagonalmente, son cuboides, aunque su forma es apenas visible a causa de adiciones posteriores. Las iglesias más grandes se colocan en bases masivas, mientras que las más pequeñas fueron colocadas cada una en una plataforma elevada, como si estuvieran suspendidas sobre la tierra. Los colores. San Basilio adquirió sus vivos colores actuales en varias etapas desde la década de 1680 hasta 1848. La actitud rusa hacia los colores en el siglo XVII cambió a favor de los colores brillantes
El arte iconográfico y mural experimentó un crecimiento explosivo en el número de pinturas disponibles, tintes y sus combinaciones. El esquema de color original, sin estas innovaciones, fue mucho menos desafiante y siguió la representación de la ciudad celestial tal cual en el libro de Apocalipsis. Si bien los historiadores están de acuerdo con el color de las cúpulas del siglo XVI, se discute su forma. Sin embargo, tanto las iglesias de Kolomenkov como las de Diakov tienen cúpulas hemisféricas aplanadas, las cuales tienen belleza y se pueden utilizar al mismo tiempo. Las paredes de la iglesia mezclaban el ladrillo rojo desnudo o imitaciones pintadas de ladrillos blancos con adornos en aproximadamente las mismas proporciones. Las cúpulas cubiertas con estaño fueron doradas uniformemente, creando así una combinación general brillante pero bastante tradicional de colores blanco, rojo y dorado. El uso moderado del verde y las inserciones de cerámica azul proporcionan un toque de arcoíris según lo prescrito por la Biblia. Esta catedral San Basilio es lo que llamamos hoy en día una obra de arte. El número 6. El Kremlin de Kazán. Esta es una de las edificaciones que mencionaba en el monumento anterior, que podía confundirse y que muchos medios de comunicación lo confunden, ya que está uno al lado de la otra. El Kremlin de Kazán es la principal ciudadela histórica de la República de Tartaristán, situada en la ciudad de Kazán, en Rusia. Fue construido a instancia de Iván el Terrible sobre las ruinas del antiguo castillo de Cannes o el Kanato de Kazán. Fue condecorado o proclamado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. El Kremlin de Kazán incluye muchos edificios antiguos. El más antiguo de ellos es la Catedral de la Anunciación, construida en el año 1554. Es la única de las iglesias de Rusia del siglo XVI en tener 6 pilares y 5 ábsides. Al igual que muchos edificios de Kazán de esa época, se construyó con piedra arenisca pálida local y no con ladrillo. Durante muchos años se ha dicho que el arquitecto fue legendario, pero esto es puramente especulativo. La torre campanario de la catedral se erigió en 5 niveles a instancias de Iván el Terrible, con la intención de que se pareciera al campanario de Iván el Grande de Moscú, pero fue derribada por los soviéticos en el año 1930. El elemento más notable del Kremlin de Kazán es la torre Siyumbike, inclinada, que probablemente se remonta al reinado de Pedro I de Rusia. Una conocida leyenda conecta la torre con la última reina del Jonato de Kazán. Otras características arquitectónicas reconocibles de la torre es el ancla y el extremo sur del Kremlin, y sirve como la entrada principal del Kremlin. La torre Spakaya lleva el nombre de monasterio Spak, que estaba situado en las ceremonias. Otros edificios del monasterio son la iglesia de San Nicolás, construida en el año 1560 con 4 pilares, y la catedral de Transfiguración del Salvador, construida en el año 1590 con 6 pilares. Estos fueron construidos por los soviéticos durante el mandato de Stalin. Y por último, pero no menos importante, cabe destacar que las torres y las murallas son de color blanco nieve, erigidas en el siglo XVI y XVII, pero renovadas un siglo más tarde. La mezquita Ol Zarif, recientemente construida en el interior de la ciudadela,
y la Casa del Gobernador en el año 1843, diseñado por Constantín, ahora Palacio del Presidente de la República de Tartaristán. El palacio se cree que se encuentra en el sitio antiguo del Palacio de Khan. El norte de la pared del Kremlin contiene otra torre, Torre El Secreto, que se llama así porque se utilizaba para albergar un secreto de abastecimiento de agua. Esta torre permite el acceso peatonal del Kremlin, pero el acceso de los vehículos está restringido solo a las situaciones de emergencia. Así que, querido turista, si visitas Rusia y tienes la posibilidad de viajar a la ciudad de Tartaristán, no te quedes con las ganas de visitar el Kremlin de Kazán. Esta sí que es una interesante obra, la cual es digna de nuestra apreciación. El Kremlin de Kazán es una obra de arte. El número 5. Y aquí tenemos el Moskovsky. Este es el tren de pasajeros de Moscú. Muchos lo conocen como el Palacio Subterráneo. Se encuentra en la capital de Moscú. Es un inmenso tren subterráneo. Fue inaugurado en el año 1935 y es el primer tren del mundo en densidad de pasajeros. Tanto así que en el año 2011 registró una cantidad de 2.388 millones de pasajeros. Y su día más elevado fue el 22 de noviembre del 2011, en el cual se montaron 9 millones de personas. Tiene 241 estaciones y una longitud de tendido subterráneo de 414 kilómetros. Es el tercero en el mundo después de Londres y de Nueva York, con 14 líneas. En la línea número 5, con forma de anillos que se cruza con todas las otras, la megafónica indica a los pasajeros el sentido en que viaja el tren, utilizando voces masculinas cuando avanza en el sentido de las agujas del reloj y voces femeninas cuando va en el sentido antihorario. En las líneas radiales se utilizan voces masculinas cuando los trenes se acercan al centro de la ciudad y voces femeninas cuando se alejan. Así que si por casualidad de la vida vas en el tren Moskovsky y escuchas una voz masculina, puedes decir: oye, me estoy acercando al centro de la ciudad. Si escuchas una voz femenina, te estás alejando de la ciudad de Moscú. Recuerda que el tren se encuentra en el centro de Moscú. O sea, ahí es donde se encuentra su sede principal. Hablando un poco de la historia, la primera etapa fue abierta el 15 de mayo de 1935 con un solo ramal. Luego fue ampliada en el año 1937 con 2 líneas más que se abrieron. En la Segunda Guerra Mundial, en marzo de 1938, fue abierta una tercera etapa. Pero estos proyectos quedaron en pausa en el proceso de la guerra. Después de la guerra, se inició la construcción de la cuarta etapa, que incluía una línea más. Durante los 60 años de la arquitectura de las estaciones, su diseño varió seriamente. Algunas de ellas fueron inauguradas con simplicidad y otras de ellas fueron restauradas a los planes originales. Actualmente, el tren de Moscú tiene 15 estaciones de metro, o sea, 15 líneas ferroviarias que van hacia diferentes direcciones. El metro de Moscú tiene un ancho de vía de 15 metros. Las distancias medias entre estación y estación son de 1800 metros, siendo la menor de 500 metros y la mayor de 6600 metros. La velocidad promedio es de 41 kilómetros por hora. Así que si deciden visitar Moscú, no dejen de montarse en el metro Moskovsky. El número 4.
La Catedral de la Dormición en la ciudad de Vladimir es una de las principales iglesias de la Rusia medieval del siglo 8 y 9. Forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, constituido por la UNESCO en el año 1992. La catedral fue encomendada por el príncipe Andrei Bogolievsky y dedicada a la Virgen María, a quien se promovió como la santa patrona de Vladimir. Esta catedral fue edificada entre los años 1158 y 1160. Fue ampliada en el lapso de 1185 y 1189 para reflejar el prestigio de la ciudad. Tiene una superficie total de 1178 metros cuadrados. Fue la más grande iglesia rusa de los siguientes 300 a 400 años. Andrei Bogolievsky y otros de los gobernadores del Principado de Vladimir Suzdal fueron sepultados en la cripta de esta iglesia. A diferencia de otros tantos santuarios, la catedral sobrevivió a la gran devastación e incendio de Vladimir en el año 1239. El interior fue pintado en el siglo XII y repintado por Andrei Rublev en el año 1408. La Catedral de la Dormición sirvió de modelo para Aristóteles cuando diseñó la Catedral de la Dormición en el Kremlin de Moscú. La número 3. El Palacio de Catalina era la residencia de verano de los zares de Rusia. Tiene un estilo rococó y está ubicada en la ciudad de Tsarskoye, actualmente llamada Pushkin, a 25 kilómetros al sureste de San Petersburgo, antigua ciudad y capital del Imperio Ruso. El palacio está integrado junto a un conjunto de palacios y parques de la ciudad de Pushkin. Esta residencia tiene su origen en el año 1717, cuando Catalina I de Rusia contrató al arquitecto alemán Johann Friedrich para construirle un palacio de verano para su distracción. En el año 1733, la emperatriz Ana encargó a Mijaíl y a Andrei Zhúkov que ampliaran el palacio de Catalina. La emperatriz Isabel, sin embargo, consideró que la residencia de su madre estaba pasada de moda y era incómoda, y en mayo de 1752 pidió a su arquitecto de corte, Bartolomeo Rastrelli, que demoliera la antigua escultura y la reemplazara con un edificio mucho más grande en un llamativo estilo. La construcción tardó 4 años y el 30 de julio de 1756 el arquitecto le presentó el flamante nuevo palacio de 325 metros de largo a la emperatriz, sus aturdidos cortesanos y estupefactos embajadores extranjeros. Aunque los interiores de este edificio son de estilo neoclásico, lo que llama la atención es el gran conjunto de habitaciones formales de Rastrelli. Tiene un salón de baile aéreo, una gran sala, tiene una superficie aproximada de 1000 metros cuadrados. Por las tardes se encienden 696 bombillas sobre los 12 a 15 candelabros ubicados cerca de los espejos. Este sí que es un verdadero palacio para el disfrute y la relajación de verano. La número 2. La Mercury City Tower está ubicado en Moscú, Rusia. Está localizado en el Centro Internacional de Negocios de Moscú. La construcción comenzó a finales del 2009 y en noviembre de 2012 fue coronado. Casi un año después de finales de 2013, su construcción finalizó y se convirtió en el rascacielos más alto de Europa, con una altura total de 339 metros, superando al The Shard por 30 metros. La torre cuenta con un espacio de 130.000 metros cuadrados dedicados a oficinas y 40.000 metros cuadrados para uso residencial. Tiene un estilo arquitectónico postmoderno y es uno de los rascacielos
más alto de toda Europa. Este sí que es un verdadero monumento digno de admiración y digno de visitar en cualquiera de nuestros viajes. El número 1. El Gran Palacio del Kremlin es la residencia oficial del presidente de Rusia. Está ubicado en la parte sureste del Kremlin de Moscú, en la cima de la colina de Pinar. Este gran palacio, en su aspecto actual, data desde el periodo de 1838 a 1850. Fue erigido por iniciativa de Nicolás I entre 1838 y 1850. En el mismo lugar del antiguo edificio del Gran Palacio del Príncipe Iván III de Moscú. La proyección y la construcción fueron realizadas por el grupo de arquitectos N1 de Chicago. Tiene 125 metros de largo, la altura es de 44 metros, posee 700 salas, incluidos varios aposentos antiguos de los zares, la cámara de la faceta, la cámara dorada, el palacio de los Terens y la iglesia palaciegas. Su fachada principal da al río de Moscova. Visto desde el exterior, el palacio parece tener 3 pisos, pero solamente tiene 2. Lo que ocurre es que el segundo piso tiene 2 filas de ventanas arqueadas. Todos los interiores del palaciego están bien conservados. En su ornamento se encuentran los elementos de varios estilos del barroco y del clasicismo. Para la decoración de los interiores invitaron a los destacados pintores y escultores. Según sus esbozos y esquemas, se realizaron los muebles de estilo. Cuenta con espléndidas porcelanas, arañas de cristal, relojes inimitables por la maestría y muchos otros objetos de la decoración palaciega confeccionados en famosas fábricas, empresas y talleres de Rusia. Hemos llegado a la parte final de nuestro video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video.
hemos llegado a la parte final de nuestro video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo video.